FG Televisión, una mirada diferente. Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Guerrero, bienvenidos a FG Televisión, una mirada diferente. Hoy les voy a presentar un video del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una síntesis que caracteriza cada uno de los mandatos presidenciales desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, lo que él llama el periodo neoliberal, y argumenta en cada uno de estos periodos el por qué se pudiera enjuiciar a los expresidentes de México. Por supuesto, aunque él diga que no va a meter las manos, que te corresponde al ámbito del Poder Judicial, pero también a la voluntad de los ciudadanos, por eso de mandar o de llevar una consulta popular a efectos de que la gente diga que sí o que no se les enjuicie. Es muy interesante, sin embargo, cómo caracteriza el periodo específico de cada uno de estos expresidentes. Los invito a ver este video. Fue en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando crecieron más en nuestro país las diferencias económicas y sociales entre ricos y pobres. Y no es casual que al mismo tiempo se entregó a particulares, nacionales o extranjeros una cantidad sin precedentes de bienes públicos. Casi todos ellos habían sido beneficiados con empresas, minas y bancos que antes eran propiedad de los mexicanos. Luego de estar colocado en 1988 en el lugar 26 entre los países del mundo con más multimillonarios, en 1994 México escaló al cuarto sitio, solo por debajo de Estados Unidos, Japón y Alemania. Quinto, el presidente Ernesto Zedillo privatizó bienes nacionales como los ferrocarriles, pero además adjudicó al conjunto de los mexicanos deudas privadas por un monto de 552,000 millones de pesos en el marco del llamado rescate bancario de 1998. A la fecha, aunque el país ha pagado a los bancos 700,000 millones de pesos por bonos del FOAPROA, esa deuda pública asciende a cerca de 2 billones y no terminará de saldarse sino hasta el año 2070. Sexto, Vicente Fox Quesada llegó a Los Pinos, sin embargo, cuando se acercaba el final de su gestión, intervino indebida e ilegalmente en el proceso electoral a fin de impedir el triunfo de la oposición. Tal intromisión no solo fue reconocida en el fallo con el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación legalizó el turbio proceso electoral de 2006, sino que el propio Fox, quien al año siguiente, en una entrevista con Telemundo, admitió, cito, que era importante detener a López Obrador. Y en 2010 se jactó, cito, de haber cargado los dados del proceso electoral. De esa forma traicionó el mandato democrático al que se debía y los principios mismos de la democracia. Séptimo, desde el inicio de su sexenio, Felipe Calderón Hinojosa embarcó al país
en una estrategia militar supuestamente orientada a combatir el narcotráfico, que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas. Lo más grave, colaboradores suyos y periodistas independientes le señalaron los indicios de que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, era cómplice de una de las facciones del narcotráfico, pero el gobernante no hizo absolutamente nada. A la luz de la detención y el enjuiciamiento de García Luna en Estados Unidos, la actitud de Calderón solo puede explicarse como fruto de una extremada irresponsabilidad o de complicidad activa o pasiva con la delincuencia organizada. Octavo, la irrupción de grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto fue señalada desde 2012 sin que ello tuviera consecuencias legales o llevara al Tribunal Electoral a anular la elección, como en ese tiempo desde la oposición formalmente lo exigimos. Sin embargo, declaraciones recientes de Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto, han permitido documentar que parte de ese dinero provino de sobornos anticipados de la empresa Odebrecht. Por otra parte, los señalamientos de Lozoya apuntan a la presunta complicidad de Peña Nieto en las cuantiosas sumas de dinero que se entregaron a legisladores del PAN para obtener los votos y la aprobación de la llamada reforma energética, así como en la compra fraudulenta de la planta de fertilizantes agronitrogenados, operación que causó al erario un quebranto superior a $200 millones. FG Televisión, una mirada diferente.